¿Sabían ustedes que, según se rumora en los pasillos más oscuros de la investigación, Yolanda Saldívar no solo habría amenazado a Selena con revelar supuestos secretos íntimos si la despedía, sino que la propia Selena, horas antes de morir, habría confesado a un familiar su intención de cortar lazos con Yolanda porque sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que iba más allá del dinero? Ahora sí. Con esa pequeña bomba de tiempo activada en sus mentes, permítanme presentarme para quienes aún no tienen el dudoso placer. Soy la tía Mona, y sí, su gran máster gorila, ese sobrinazo de oro que tengo, me ha implorado, casi de rodillas con plátano en mano, que desenterremos juntos, hueso por hueso, el caso que estremeció al mundo, el asesinato de Selena Quintanilla Pérez. Y como a un gorilón consentido no se le puede decir que no, y menos cuando se trata de husmear en los secretos mejor guardados del espectáculo, aquí estoy, lista para ser su guía multidisciplinaria a través de este laberinto de pasiones, traiciones y balas. Prepárense, porque lo que haremos aquí no será un simple repaso. No, mis queridos. Será una disección forense de cada teoría, un análisis psicológico de cada protagonista, una investigación periodística de cada cabo suelto que los expertos dejaron convenientemente barrido debajo de la alfombra. Vamos a explorar el morbo, sí, porque el morbo es el azúcar glas de la verdad amarga, pero lo haremos con la inteligencia y la profundidad que este caso merece y que ustedes, mi exigente audiencia, demandan. Olvídense de los documentales de 10 minutos, aquí nos vamos a sumergir hasta que nos falte el aire, hasta que cada pieza del rompecabezas, por más incómoda que sea, encuentre su maldito lugar. Así que, con el bisturí afilado y la curiosidad encendida a tope, díganme ustedes, ¿estamos listos para arrancar este motor y empezar a desmenuzar la vida, los secretos y la trágica muerte de la reina del Tex-Mex como nunca antes se ha hecho? Porque yo sí. Nuestra historia comienza, como les adelanté, en Lake Jackson, Texas, 1971. Una época de efervescencia social, pero también de arraigadas divisiones. En este crisol nace Selena Quintanilla, la hija menor de Marcela Zamora y Abraham Quintanilla Jr. y aquí, justo aquí, tenemos nuestro primer punto de anclaje analítico, la figura de Abraham. Un hombre que ya había paladeado el agridulce sabor del espectáculo con su primera banda, Los Dinos. Un grupo que prometía, pero que se topó con el muro del prejuicio, con puertas cerradas por el simple hecho de ser latinos cantando en inglés, y luego, al intentar el español, por ser considerados pochos o agringados por la propia comunidad mexicana. ¿Se imaginan esa frustración? Ese sueño roto que, como bien sabemos desde la psicología más elemental, a menudo busca una segunda oportunidad, una redención a través de los vástagos. Abraham, con su ojo clínico para el talento, y quizás con esa herida narcisista aún supurando, vio en la pequeña Selena, de apenas 6 añitos, la reencarnación de sus ambiciones. La anécdota es casi mítica, la escucha cantar y, eureka, el destino le ofrece una nueva mano de cartas. Aquí no hay tiempo que perder. El trabajo formal se abandona, el restaurante familiar Papagayos se convierte en el primer escenario y, cuando este fracasa, la música se vuelve no solo una pasión, sino la única tabla de salvación. Los Dinos renacen, pero ahora con sus hijos, Abe en el bajo, Suzette, a quien le tocó aprender la batería casi a la fuerza, pobre muchacha, imaginen la presión, y Selena, la joya de la corona, como vocalista. Desde una perspectiva sociofamiliar, esto es fascinante y terriblemente complejo. Tenemos una unidad familiar que se blinda en torno a un proyecto común. La lealtad es el cemento, la música el aire que respiran. Selena y sus hermanos son sacados de la escuela formal en 8º grado. La educación se da en el camino, en ese autobús destartalado bautizado como Big Bertha, que se convierte en su hogar, su escuela y su crisol. ¿Consecuencias? Una profesionalización temprana, sin duda. Selena aprende a manejarse en el escenario, a conectar con el público, a ser el centro de atención desde una edad en la que otras niñas juegan con muñecas. Pero también, una socialización limitada, una visión del mundo filtrada casi exclusivamente por el tamiz familiar y el ambiente, a menudo rudo y competitivo, de la música regional. Pensemos en la dinámica de poder. Abraham no es solo el padre, es el manager, el productor, el compositor, el que decide la imagen, el que negocia los contratos. Una figura patriarcal fuerte, protectora, pero también, inevitablemente, controladora.
¿Qué margen de autonomía real tenía Selena en sus decisiones vitales y artísticas durante esos años formativos? Se dice que era obediente, disciplinada, ansiosa por complacer. Esto, que puede ser una virtud en un entorno estructurado, también puede convertirse en una vulnerabilidad. Una persona acostumbrada a seguir directrices, a confiar en la autoridad paterna, ¿cómo reacciona cuando esa autoridad se ve desafiada o cuando aparecen nuevas figuras que intentan ejercer una influencia similar, pero con intenciones mucho más oscuras? El género musical, el Tex-Mex, era un campo de batalla. Un nicho dominado por hombres, con sus propios códigos y machismos. Selena irrumpe no solo con su voz, sino con una imagen que ella misma va moldeando. Los famosos bustiers, la ropa entallada. Algunos lo vieron como una osadía, otros como una genialidad de marketing. Desde el análisis de la semiótica de la moda, Selena estaba comunicando poder, sensualidad, pero también una cierta transgresión a las normas de recato impuestas a las mujeres latinas en ese entonces. Estaba creando un personaje, una marca. Pero, ¿cuánto de esa marca era genuinamente ella, y cuánto era una construcción para satisfacer las demandas del mercado y las ambiciones familiares? Hay historias de esos primeros años que nos hablan de una tenacidad increíble. Tocaban en bodas, quinceañeras, cantinas de mala muerte, a veces por unos pocos dólares, a veces solo por la comida. Rechazos, burlas, el constante peregrinar. Estas experiencias, si bien curten el carácter, también pueden generar una profunda necesidad de aceptación y validación. Un hambre de éxito que, cuando finalmente llega, puede ser abrumadora y difícil de gestionar. A medida que los éxitos comienzan a llegar en la década de los 80, con premios de música tejana y un reconocimiento creciente, la presión aumenta. Selena se convierte en el motor económico de toda la familia. Una responsabilidad inmensa para unos hombros tan jóvenes. Pensemos en esto desde la teoría del desarrollo psicosocial. Pudo vivir plenamente las etapas de la adolescencia, con su necesaria rebeldía y exploración de identidad, o tuvo que madurar a la fuerza, saltándose pasos vitales en la construcción de su yo individual. Este análisis de sus primeros años no es para empañar su figura, al contrario. Es para entender la complejidad del ser humano detrás del icono. Para ver cómo las circunstancias, la familia, la cultura, van tejiendo una red que, a la larga, puede tener puntos ciegos, áreas de vulnerabilidad que una mente astuta y depredadora podría identificar y explotar. La lealtad familiar llevada al extremo, la posible ingenuidad derivada de una vida protegida pero controlada, la necesidad de confianza en un mundo que se volvía cada vez más grande y complejo a su alrededor. Todos estos son factores que, como veremos más adelante, jugarán un papel crucial cuando entre en escena la mujer que se convertiría en su amiga, su empleada, su confidente y su verdugo. Hemos apenas descorrido el velo de su formación, de cómo se fue forjando la leyenda. Ya vemos que no es una historia simple de talento y suerte. Hay capas, hay matices, hay sombras que se proyectan hacia el futuro. Con la venia de mis impacientes sobrinos, que ya veo que están más picados que mosquito en verano, seguimos adelante con esta autopsia de una estrella. Porque si los cimientos de la vida de Selena nos dieron pistas, la construcción de su imperio y la llegada de ciertas sombras nos van a dar el mapa casi completo del tesoro. O de la tumba. Dejamos a una Selena adolescente, forjada en el yunque del esfuerzo familiar, y con un talento que ya empezaba a desbordar las fronteras de Texas. Entramos a finales de los 80 y principios de los gloriosos, y para algunos fatídicos, años 90. Y aquí, mis queridos, es donde la maquinaria Quintanilla, con Selena como su motor V8, pisa el acelerador a fondo. Álbumes como Ven Conmigo, que incluía esa joya inmortal llamada Baila esta tumbia, comienzan a sonar no solo en las radios tejanas, sino a nivel nacional en Estados Unidos y a cruzar la frontera con México. Imaginen el impacto. Una muchacha de Corpus Christi poniendo a bailar a un continente. Luego vendría Entré a mi mundo en 1992, con himnos como La Flor y La Carcacha. ¿Quién no ha cantado Como la Flor con el corazón roto y una cerveza en la mano, No me mientan, que los estoy viendo. Este álbum no solo la consolidó, sino que la catapultó. Y el clímax de este ascenso, al menos en términos de reconocimiento de la industria, llegó en 1994, el Grammy al mejor álbum de música mexicano-americana por su disco Selena Live. Un Grammy, mis sobrinos.
Para una chica que había empezado en bodas y quinceañeras, esto era tocar el cielo con las manos. Era la validación definitiva, el se los dije de Abraham Quintanilla a todos los que alguna vez dudaron. Pero analicemos un poco más allá del brillo de los trofeos. ¿Qué significaba este éxito arrollador para Selena como individuo y para la dinámica familiar? La Selenamanía era real. Conciertos masivos, hordas de fans, portadas de revistas. Ella se convirtió en un icono de la moda, en un modelo a seguir para millones de jóvenes latinas que veían en ella la prueba de que sí se podía. Pero esta fama, mis queridos, es un monstruo de dos cabezas. Te da adoración, pero te quita privacidad. Te da riqueza, pero te multiplica las responsabilidades y las presiones. Y en medio de esta vorágine, un acto de rebeldía, o quizás de afirmación personal, su matrimonio en secreto con Chris Pérez en 1992. Chris, el guitarrista de la banda, un rockero de melena larga que, inicialmente, no era del agrado de Abraham. Imagínense el drama. El padre controlador ve cómo su estrella, su principal activo, toma una decisión personal tan importante sin su bendición total. Aunque eventualmente Abraham aceptó la relación, este episodio nos muestra a una Selena que, a pesar de su lealtad familiar, también anhelaba una vida propia, un espacio de intimidad lejos del ojo vigilante de su padre manager. ¿Fue este un primer intento de Selena por trazar sus propios límites, por buscar una independencia emocional que la estructura familiar tan cerrada quizás le negaba? Es una hipótesis interesante desde el punto de vista del desarrollo personal. Con el éxito, vino la expansión del imperio. Selena no era solo una cantante, era una marca. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y, si me apuran, peligrosamente premonitoria. Surgen las boutiques Selena etc., tiendas de ropa y salones de belleza donde se vendían sus diseños. La idea de una línea de perfumes. Y el sueño dorado, el que la consagraría a nivel mundial, el álbum crossover en inglés, Dreaming of You. Este crecimiento exponencial, aunque deseado y buscado, trajo consigo una necesidad imperante, más personal, más manos para administrar el creciente negocio, más gente en quien confiar. Y el círculo familiar, aunque eficiente, ya no daba abasto. Y es aquí, mis queridos, en este preciso momento de expansión y aparente invulnerabilidad, cuando una figura, al principio insignificante, comienza a orbitar cada vez más cerca del sol que era Selena. Su nombre, Yolanda Saldívar. ¿Cómo entra esta mujer en la ecuación? No fue de la noche a la mañana. Yolanda, una enfermera de San Antonio, aparentemente anodina, se presentó primero como una fanática más. Pero no una fanática cualquiera. Ella era persistente, organizada, y con una habilidad casi camaleónica para detectar necesidades y ofrecerse a cubrirlas. Fundó y presidió el club de fans de Selena en San Antonio. Y aquí, desde una perspectiva psicológica, ya vemos un patrón. No es solo admiración pasiva, es una búsqueda activa de cercanía, de relevancia, de ser parte de algo más grande que su propia vida. La necesidad de validación a través de la figura idolatrada. Yolanda bombardeó a Abraham Quintanilla con la idea de un club de fans oficial, mostrándole su dedicación, su aparente eficiencia. Y Abraham, un hombre de negocios que sabía el valor de una base de seguidores leales y bien gestionada, finalmente cedió. Yolanda no solo se ganó la confianza de Abraham, sino que, poco a poco, con una mezcla de adulación servil, detalles constantes y una aparente disposición incondicional, comenzó a tejer su red alrededor de Selena. Se convirtió, para Selena, en una especie de figura materna sustituta fuera del clan Quintanilla, o al menos, en una confidente adulta en quien podía apoyarse. Recuerden lo que hablamos de la infancia de Selena, una vida profesionalizada desde muy joven, con una socialización quizás limitada. Yolanda, mayor que ella, con experiencia como enfermera, una profesión que implica cuidado y confianza, pudo haber llenado un vacío. Se mostraba leal hasta la médula, eficiente en la gestión del club de fans, y siempre disponible. Pronto, Yolanda no solo manejaba el club de fans, sino que se le encomendó la administración de las flamantes boutiques Selena etc. Imaginen el salto. De presidenta de un club de fans a gerente de las empresas de moda de la estrella latina más grande del momento. Aquí, mis sobrinos, debemos preguntarnos, ¿hubo una debida diligencia en esta promoción?
o la confianza depositada en ella se basó más en la percepción de lealtad, y en la habilidad de Yolanda para hacerse indispensable, que en una evaluación objetiva de sus capacidades y, más importante aún, de su integridad? Durante un tiempo, esta relación pareció ser simbiótica. Selena tenía a alguien de confianza aparente que le quitaba de encima la carga administrativa de sus negocios en expansión, permitiéndole concentrarse en su música y en el anhelado crossover. Yolanda, por su parte, obtenía lo que más ansiaba: acceso ilimitado al mundo de Selena, poder, reconocimiento por asociación, y una sensación de importancia que probablemente nunca había experimentado. Era la guardiana de los secretos, la facilitadora, la mano derecha. Desde afuera, y por un tiempo, todo parecía funcionar. Yolanda era vista como la empleada modelo, la fan número uno convertida en pieza clave del engranaje. Pero, ¿qué se cocinaba realmente detrás de esa fachada de eficiencia y devoción? Había ya en esta etapa señales de alarma, pequeños detalles que, en la vorágine del éxito y la confianza ciega, fueron pasados por alto. Piénsenlo, una persona que asciende tan rápido, que acumula tanto poder y acceso, ¿no debería haber encendido alguna luz ámbar en el tablero de control de la familia Quintanilla? Este periodo de aparente armonía y confianza total fue, en realidad, el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. La dependencia que Selena pudo haber desarrollado hacia Yolanda, la información privilegiada a la que ésta tenía acceso, y la progresiva centralización del poder en sus manos sobre aspectos clave del negocio, estaban preparando el escenario para una traición de proporciones épicas. Ya tenemos a Selena en la cima del mundo, su imperio expandiéndose, y a Yolanda Saldívar firmemente instalada en el corazón de ese imperio, manejando los hilos de una parte crucial de los negocios y, lo que es más peligroso, de la confianza de Selena. El sol brilla con fuerza, pero las nubes de tormenta ya comienzan a acumularse en el horizonte, aunque pocos, o quizás nadie, quisieran verlas. Agárrense de la brocha, mis intrépidos detectives del drama, que vamos a bajar un escalón más en esta espiral de confianza traicionada y secretos financieros que huelen a pólvora. Dejamos a Yolanda Saldívar cómodamente instalada como la araña en el centro de su red, tejiendo hilos de influencia en el imperio Quintanilla. Pero toda red, por muy bien tejida que parezca, tiene puntos débiles, y toda araña, por muy astuta que sea, puede ser descubierta si se escarba lo suficiente. Cuando comenzó a oler a podrido en el reino de Selena, no fue de golpe, mis sobrinos, estas cosas suelen empezar como un susurro, como una molesta piedrita en el zapato. Primero, llegaron las quejas. Miembros del club de fans que habían pagado sus cuotas, sus paquetes con mercancía exclusiva, y no recibían nada. Imaginen la desilusión. Depositar tu dinero, tu ilusión de fan, para que se esfume en el limbo de la mala administración. Luego, empleados de las boutiques Selena etc. comenzaron a murmurar. Que los cheques rebotaban, que Yolanda era déspota, que las cuentas simplemente no cuadraban. Pequeñas señales, sí, pero como las goteras, si no se atienden, terminan por inundar la casa. Y aquí entra de nuevo la figura imponente de Abraham Quintanilla. Un hombre que, como ya les dije, no solo era el padre, sino el guardián del tesoro. Con su olfato para los negocios y su desconfianza natural hacia los advenedizos, no tardó en notar que los números de las boutiques y del club de fans, ambos bajo el celoso control de Yolanda, eran más creativos que los de un contador de circo. Se habla de que él fue el primero en encender las alarmas de manera contundente, en exigir una auditoría, en pedirle cuentas claras a la hasta entonces intocable Yolanda. ¿Y Selena? ¡Ay, Selena! Con ese corazón que no le cabía en el pecho, seguramente se encontró en una encrucijada emocional terrible. Por un lado, la lealtad a su padre, el hombre que la había guiado toda su vida. Por el otro, la confianza y el cariño que había depositado en Yolanda, su amiga, su confidente, la mujer que se había vuelto, en apariencia, indispensable. Desde el punto de vista psicológico, es el clásico conflicto de lealtades, donde la negación puede ser un mecanismo de defensa inicial. Yolanda, mi Yoli, ¿robándome? Imposible. Pero las evidencias, o al menos las sospechas fundadas, comenzaron a apilarse como expedientes en un caso perdido. Se dice que hubo varias confrontaciones. Reuniones tensas donde Abraham, y quizás una Selena cada vez más incómoda y desilusionada, le pidieron a Yolanda que explicara los faltantes, que presentara los libros de contabilidad, los recibos, las pruebas de su inocencia.
¿Y qué hacía Yolanda? Según los testimonios que emergieron después, su comportamiento era errático. Negaciones, excusas inverosímiles, intentos de victimización, promesas de que todo se aclararía. Una táctica dilatoria, quizás, mientras buscaba una salida o, peor aún, mientras su mente maquinaba otras opciones. Un detalle que a menudo se menciona en este torbellino de acusaciones es el famoso anillo de oro y diamantes, estilo Fabergé, que Selena le había regalado a Yolanda como muestra de afecto y agradecimiento. Se dice que, en medio de las tensiones, Selena le pidió de vuelta el anillo, o que este desapareció misteriosamente y luego reapareció. Este incidente, aunque pueda parecer menor, es simbólico. El anillo representaba la confianza y el lazo entre ellas. Su devolución o su pérdida marcaba la ruptura definitiva de ese lazo. ¿Pudo este acto haber sido la gota que derramó el vaso para una Yolanda que veía cómo su mundo de privilegios y cercanía con Selena se desmoronaba? Aquí, mis sobrinos, es donde la mente de Yolanda Saldívar se convierte en el epicentro de nuestro análisis. Con la soga de las acusaciones apretando su cuello, con la inminente pérdida de su trabajo, de su estatus, de su acceso a Selena, y con la posibilidad muy real de enfrentar cargos criminales por desfalco, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿El miedo? ¿La vergüenza? ¿Una rabia narcisista al ver su imagen de empleada perfecta y amiga leal hecha añicos? La psicología forense nos enseña que personas con ciertos rasgos de personalidad, cuando se ven acorraladas y enfrentan la pérdida de control o una herida profunda a su ego, pueden reaccionar de maneras extremas e impredecibles. Y en este contexto de desesperación creciente, Yolanda Saldívar toma una decisión que marcará un antes y un después. El 11 de marzo de 1995, compra un revólver Taurus calibre .38. Ella alegaría después que lo compró para protegerse, o incluso para suicidarse. Pero analicemos esto con la frialdad de un cirujano. ¿Protegerse de quién? ¿De la familia Quintanilla, que solo buscaba recuperar su dinero y sus documentos? ¿O era una herramienta de intimidación, un as bajo la manga para una confrontación que sabía inevitable? La compra de un arma, a pocos días de los eventos que desencadenarían la tragedia, es una bandera roja del tamaño de un estadio. ¿Premeditación? Es la pregunta que sigue flotando, venenosa y persistente. Los días previos al fatídico 31 de marzo fueron un hervidero de tensión. Se habla de un viaje a Monterrey, México, donde Selena tenía compromisos y donde, supuestamente, la confrontación con Yolanda llegó a un punto álgido. Algunas versiones dicen que Selena intentó despedirla allí mismo, o que le exigió de manera definitiva la entrega de los documentos financieros que Yolanda retenía, papeles que eran cruciales no solo para probar el desfalco, sino también para que Selena pudiera preparar sus declaraciones de impuestos. Y aquí surge otro elemento turbio y manipulador, la historia que Yolanda inventó sobre haber sido violada o atacada en Monterrey. Una artimaña, según muchos, para ganar tiempo, para despertar la compasión de Selena quien, con su naturaleza bondadosa, la llevó a un hospital y se preocupó por ella, y para retrasar la entrega de los documentos. ¿Se dan cuenta de la perversidad de esta manipulación? Usar una acusación tan grave como cortina de humo para sus propios engaños. Esto nos pinta un cuadro aún más oscuro de la psique de Yolanda Saldívar. Selena, a pesar de su compasión inicial, estaba cada vez más decidida a cortar lazos. Quería esos papeles. Necesitaba cerrar ese capítulo. Se sentía traicionada, herida, y probablemente, como ella misma habría confesado a algunos allegados, con un mal presentimiento, una sensación de que algo no andaba bien, de que Yolanda era capaz de cualquier cosa. Así llegamos, mis queridos, a la víspera de la tragedia. Con una Selena decidida a recuperar sus documentos y a despedir formalmente a Yolanda. Y con una Yolanda acorralada, armada, y con una mente que, bajo la presión, podría estar deslizándose hacia un abismo de desesperación y maldad. La atmósfera está cargada, el escenario está listo para el último acto de esta ópera trágica. Con el alma en vilo y el pulso acelerado, mis valientes seguidores de la verdad oculta, nos adentramos en el día más oscuro, en las horas que marcarían a fuego la historia de la música latina. El 31 de marzo de 1995. Un viernes que prometía ser como cualquier otro en Corpus Christi, Texas, pero que el destino, ese titiritero cruel, había teñido de luto y sangre. La mañana comenzó con una llamada. Yolanda Saldívar, desde la habitación 158 del Hotel Days Inn, contacta a Selena.
¿El pretexto? Múltiples y confusos, como suele ser con los manipuladores. Que necesitaba entregarle unos papeles fiscales urgentes, que tenía problemas con su coche, que aún se sentía mal por el supuesto ataque en Monterrey. Selena, a pesar de la desconfianza que ya le carcomía el alma, a pesar de las advertencias de su familia, accedió a verla. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes, con ese sexto sentido que le gritaba peligro. Quizás por esa compasión innata que la caracterizaba, esa que Yolanda había explotado tantas veces. Quizás porque, en el fondo, Selena, la joven que aún creía en la bondad esencial de las personas, esperaba que Yolanda entrara en razón, entregara los papeles y todo terminara con un amargo pero necesario adiós. O quizás, simplemente, porque quería recuperar esos documentos de una vez por todas para poder cerrar ese capítulo negro. Selena llegó al hotel. Primero, fue a la habitación 158, donde Yolanda, con su actuación de víctima bien ensayada, le dijo que estaba sangrando debido al supuesto asalto en México. Selena, con su nobleza a cuestas, la llevó al Doctors Regional Hospital. Y aquí, mis sobrinos, la farsa de Yolanda comienza a desmoronarse de manera estrepitosa. Los médicos la examinaron y, ¿qué creen que encontraron? Absolutamente nada. Ningún signo de agresión sexual, ninguna evidencia física que respaldara su dramática historia. La paciencia de Selena, ya de por sí mermada, llegó a su límite. La máscara de Yolanda se había resquebrajado, dejando al descubierto la fría manipulación. Regresaron al hotel, a la infame habitación 158. La tensión, se lo pueden imaginar, se cortaba con un cuchillo. Eran cerca de las 11 de la mañana. Selena, ya sin un ápice de duda sobre la calaña de la mujer que tenía enfrente, le exigió los documentos financieros. Le dijo, según se reconstruyó después, que ya no podía confiar en ella, que su relación laboral y personal estaba terminada. Se acabó. La frase que Yolanda tanto temía escuchar. El fin de su mundo de privilegios, de su acceso a la estrella, de su identidad prestada. Y aquí, en este clímax de confrontación, la psique de Yolanda Saldívar cruza el umbral de la desesperación al acto irreparable. Mientras Selena, dándole la espalda, se disponía a abandonar la habitación, creyendo quizás que ya todo estaba dicho, y que solo quedaba recoger los restos del naufragio de esa amistad, Yolanda abrió su bolso. Pero no sacó los papeles que Selena tanto ansiaba. Sacó el revólver Taurus calibre 38. Un solo disparo. Seco, brutal, definitivo. La bala entró por la espalda de Selena, cerca del hombro derecho, destrozando la arteria subclavia. Una herida mortal, una hemorragia masiva e instantánea. Imaginen el shock, el dolor agudo, la incredulidad en los ojos de Selena al sentir ese impacto ardiente, al comprender, en una fracción de segundo, la magnitud de la traición. Pero Selena, aún herida de muerte, demostró una fuerza sobrehumana, un instinto de supervivencia que desafiaba la lógica médica. Sosteniendo su hombro ensangrentado, logró salir de la habitación 158, dejando tras de sí un rastro carmesí, las huellas de sus últimos segundos de lucha. Gritaba pidiendo ayuda, su voz, esa voz que había llenado estadios, ahora quebrada por la agonía. Llegó hasta el lobby del hotel, un trayecto de más de 100 metros que debió parecerle una eternidad infernal. Allí, ante la mirada horrorizada de los empleados y algunos huéspedes, se desplomó. Pero antes de que la oscuridad la reclamara por completo, en un último aliento de lucidez y justicia, pronunció las palabras que sellarían el destino de su asesina, Yolanda. Habitación 158. ¡Qué entereza, mis queridos! Aun con la vida escapándosele a borbotones, tuvo la claridad para señalar a su verdugo, para dejar la pista crucial que evitaría cualquier ambigüedad. El caos se desató en el Days Inn. Gritos, confusión, el olor metálico de la sangre impregnando el aire. Los empleados llamaron frenéticamente a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó en minutos, paramédicos luchando contra lo imposible, tratando de estabilizar a una Selena que se desvanecía rápidamente. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde un equipo médico la esperaba para una batalla que, lamentablemente, ya estaba perdida. Mientras Selena luchaba por un hilo de vida que se hacía cada vez más delgado, ¿qué hacía Yolanda Saldívar? ¿Mostró remordimiento? ¿Intentó ayudar? No, mis sobrinos.
Su siguiente acto solo confirmaría la frialdad de su alma y la naturaleza calculada, o al menos no accidental, de su crimen. Pero esa parte del drama, el asedio y la captura, es otro capítulo de esta macabra ópera. Por ahora, la imagen que nos congela el alma es la de Selena, la reina del Tex-Mex, la joven llena de sueños, desangrándose en el suelo de un hotel, víctima de la mano que alguna vez besó, de la confianza que alguna vez otorgó sin reservas. La bala no solo le arrebató la vida, le arrebató al mundo una luz irreemplazable. Respiremos hondo, mis valientes, porque si pensaban que ya habíamos tocado fondo en el horror, se equivocan. La tragedia de Selena Quintanilla aún tenía capítulos de angustia y un circo mediático por desplegar. Mientras la vida de nuestra reina se extinguía en una camilla de hospital, su asesina comenzaba un espectáculo deplorable que mantendría en vilo a toda una ciudad y, pronto, a todo un continente. Corrijamos un dato, mis sobrinos, que la precisión es la joya de la corona de esta tía. Selena fue llevada al Corpus Christi Memorial Hospital. Allí, un equipo de cirujanos y personal médico luchó con la furia de los titanes por revertir lo irreversible. Le practicaron transfusiones masivas de sangre, intentaron reparar la arteria destrozada, le abrieron el pecho para masajear directamente ese corazón que se negaba a rendirse. Pero la herida era demasiado devastadora, la pérdida de sangre demasiado masiva. El daño, mis queridos, era total. A la 1:05 de la tarde de ese fatídico 31 de marzo de 1995, el corazón de Selena Quintanilla Pérez dejó de latir para siempre. La reina del Tex-Mex, la esperanza de la música latina, la joven de la sonrisa eterna, fue declarada muerta a los 23 años. 23 años. Una vida truncada en su más dulce florecer. La noticia cayó como una bomba atómica, primero en el hospital, luego en las redacciones, y de ahí, como una onda expansiva de dolor, al mundo entero. Pero mientras la familia Quintanilla y los fans comenzaban a sumergirse en el abismo de la incredulidad y el duelo, ¿dónde estaba Yolanda Saldívar? Ah, mis sobrinos. La cobardía y la manipulación tienen muchas caras. Tras dispararle a Selena, Yolanda no huyó muy lejos. Se refugió en su camioneta GMC Pickup roja, allí mismo, en el estacionamiento del Days Inn. Y cuando la policía, alertada por los empleados del hotel, y por la propia Selena en su último aliento, llegó al lugar, comenzó uno de los asedios más bizarros y televisados de la historia criminal reciente. Casi 10 horas. 10 horas duró el macabro show de Yolanda Saldívar. Con el revólver Taurus calibre 38, el mismo que había cegado la vida de Selena, apuntando a su propia sien, amenazaba con suicidarse. El hotel se convirtió en el epicentro de un enjambre de policías, equipos SWAT, negociadores y, por supuesto, una jauría de periodistas y cámaras que transmitían cada segundo de tensión en vivo y en directo. Desde una perspectiva sociológica y mediática, este fue el momento en que el crimen se transformó en un espectáculo de masas, un reality show de la muerte con una villana en el papel protagónico. ¿Qué pasaba por la mente de Yolanda durante esas largas horas? Los negociadores, entre ellos el oficial Isaac Manny Cantú, intentaban establecer un diálogo. Yolanda, errática, llorosa a ratos, fría y calculadora en otros, soltaba frases que hoy son parte del expediente de su infamia. Que todo había sido un accidente. Que ella quería matarse, no a Selena. Que el arma se disparó sola. La misma cantaleta que ha mantenido, con matices, durante todos estos años. Pensemos, desde la psicología criminal, en este comportamiento. ¿Era un genuino intento de suicidio? ¿O una táctica desesperada para ganar tiempo, para controlar la narrativa, para presentarse como una víctima más de las circunstancias, y no como la asesina a sangre fría que había demostrado ser apenas unas horas antes? Mantener a la policía a raya, con un arma apuntándole, le daba un poder que ya había perdido. Era su último acto de control, su última oportunidad de ser el centro de atención, aunque fuera de la manera más ruin. Hablaba por teléfono con la policía, incluso con estaciones de radio, tejiendo su versión, sembrando la duda. Una manipulación en tiempo real, transmitida a millones. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Selena ya era oficial. La conmoción era total. Los fans comenzaban a congregarse en las afueras del hotel, en las puertas del hospital, en la boutique de Selena. Llantos, rezos, una incredulidad que se transformaba en rabia, y en un dolor colectivo que pocas veces se ha visto por la pérdida de una figura pública.
Y todo esto, con la imagen de Yolanda en la camioneta, amenazando con quitarse una vida que, para muchos, ya no valía nada. Finalmente, cerca de las 9:30 de la noche, tras horas de tensión y con el cuerpo y la mente seguramente agotados, Yolanda Saldívar accedió a entregarse. Salió de la camioneta, fue desarmada y arrestada. El revólver, el arma homicida, fue recuperado. La asesina de Selena estaba bajo custodia. El circo del asedio había terminado, pero el largo y doloroso camino de la justicia y el duelo apenas comenzaba. Con la caída de la noche en Corpus Christi, caía también el telón sobre el acto más violento de esta tragedia. Selena estaba muerta. Yolanda, capturada. Lo que quedaba era el luto, la investigación, el juicio y la construcción de una leyenda que, paradójicamente, se agigantaría con la muerte. El impacto inmediato fue brutal, pero las secuelas de ese disparo se sentirían durante décadas, incluso hasta hoy, mayo de 2025, cuando la posibilidad de la libertad condicional de esta mujer vuelve a abrir heridas que nunca cerraron del todo. Mis valientes y ahora sí, acongojados sobrinos del espectáculo. Con Yolanda Saldívar tras las rejas, el hedor a pólvora y sangre fresca comenzaba a disiparse, solo para dar paso al tufo rancio de los procedimientos legales y al luto desgarrador de millones. El telón cayó sobre el acto violento, pero se levantó de inmediato para el drama de la justicia, o lo que sea que eso signifique en este mundo de apariencias. Lo primero, mis queridos, es lo primero en estos casos, la autopsia. El cuerpo de Selena, ese templo de talento y carisma, fue examinado con la frialdad científica que la ley exige. ¿El veredicto del forense? Desgarradoramente simple y brutal, una sola bala expansiva, de esas que al entrar hacen un destrozo interno indescriptible, había perforado la arteria subclavia derecha. La causa de la muerte, hemorragia masiva. No había más misterio ahí, la ciencia solo confirmó la barbarie del acto. Un solo disparo, bien colocado o trágicamente certero, había sido suficiente. Mientras tanto, la maquinaria investigadora se ponía en marcha. La habitación 158 del Days Inn fue peinada centímetro a centímetro. ¿Qué buscaban? El casquillo de la bala, cualquier nota, los famosos documentos financieros que Selena fue a reclamar. La camioneta de Yolanda, ese escenario de su rendición teatral, también fue registrada minuciosamente. Y, por supuesto, el arma, ese revólver Taurus que ya era la prueba más contundente. ¿Y Yolanda? Tras su arresto, enfrentó los interrogatorios. Imaginen la escena, la mujer que horas antes tenía en jaque a la policía, ahora sentada en una fría sala, despojada de su poder, enfrentando la cruda realidad de sus actos. ¿Qué dijo? Pues, mis sobrinos, aquí es donde la manipulación intenta una y otra vez abrirse paso. Siguió con la cantinela del accidente, que quería suicidarse, que el arma se disparó por error. Una narrativa que, contrastada con la trayectoria de la bala por la espalda, mientras Selena huía y con la declaración moribunda de la propia víctima, Yolanda. Habitación 158, se desmoronaba como un castillo de naipes bajo un huracán. La policía, créanme, no es tonta, y menos cuando tiene a una estrella mundial asesinada y a una culpable tan claramente señalada. La declaración de Selena en su último aliento fue oro molido para la fiscalía. En el argot legal, se conoce como Dying Declaration, una excepción a la regla del testimonio de oídas, porque se presume que nadie mentiría estando a las puertas de la muerte. Qué ironía que la última canción de Selena fuera una acusación directa y certera. Mientras los engranajes legales comenzaban a chirriar, el mundo exterior era un volcán de emociones. La noticia de la muerte de Selena no solo conmocionó a la comunidad latina en Estados Unidos y México, su música, su carisma, habían trascendido fronteras. Vigilias espontáneas se organizaron en Corpus Christi, en San Antonio, en Los Ángeles, en ciudades donde su música había sido la banda sonora de tantas vidas. Miles, cientos de miles de personas lloraban como si hubieran perdido a un familiar cercano. Flores, velas, ositos de peluche, cartas desgarradoras se acumulaban en las puertas de las boutiques Selena etc., de la casa de los Quintanilla, de las estaciones de radio que no dejaban de programar sus éxitos. La televisión y la prensa no hablaban de otra cosa. Selena, en la muerte, se convirtió en un fenómeno aún mayor. Fue, desde una perspectiva sociológica, la santificación popular de un icono. Una santa del pueblo, una mártir de la envidia y la traición. El funeral,
celebrado el 3 de abril de 1995, fue un evento multitudinario y desgarrador. Miles de personas hicieron fila durante horas para darle el último adiós a su reina en el centro de convenciones de Bayfront en Corpus Christi. El féretro, cubierto de rosas blancas sus favoritas, era el mudo testigo de un dolor que unía a una comunidad entera. Abraham, Marcela, A.B., Suzette, Chris Pérez, destrozados, intentando encontrar consuelo en medio de una pesadilla pública. Legalmente, las cosas avanzaban con la celeridad que un caso de esta magnitud exigía. A Yolanda Saldívar se le imputaron cargos de asesinato en primer grado. No hubo fianza. El fiscal de distrito del condado de Nueces, Carlos Valdez, un hombre con una reputación de ser implacable pero justo, comenzó a armar el caso contra ella. La estrategia de la fiscalía parecía clara: demostrar que Yolanda, enfrentada al descubrimiento de sus desfalcos, y al fin de su relación privilegiada con Selena, había actuado con premeditación, o al menos, que el asesinato se cometió mientras perpetraba otro delito grave, lo cual, en Texas, también puede sustentar un cargo de asesinato en primer grado. Por otro lado, la defensa, encabezada por el abogado Douglas Tinker, un veterano de los tribunales, comenzó a perfilar su estrategia. Y como ya se imaginan, esta giraría en torno a la tesis del accidente trágico. Intentarían convencer al jurado de que Yolanda nunca tuvo la intención de matar a Selena, que todo fue un error fatal en un momento de alta tensión emocional, quizás incluso argumentando que el arma era para suicidarse, y se disparó en un forcejeo o por nerviosismo extremo. El escenario estaba listo para uno de los juicios más mediáticos y seguidos de la década. La atención del público era total, la presión sobre ambas partes, inmensa. Y en el centro de todo, la memoria de Selena y la figura impávida de Yolanda Saldívar, quien desde la cárcel, comenzaría a dar entrevistas, a tejer su propia narrativa, a intentar, una vez más, manipular la opinión pública. Absolutamente, mis insaciables devoradores de intrigas. Con Yolanda Saldívar formalmente acusada y el mundo clamando justicia, nos adentramos ahora en la arena donde se libró la batalla legal que definiría el último capítulo terrenal de esta tragedia, el juicio. Y no se me pongan cómodos pensando que esto será un simple recuento de quién dijo qué. Su tía Mona, con su ojo clínico multidisciplinario, les va a desmenuzar las estrategias, las jugadas maestras, los errores garrafales y la psicología oculta detrás de cada testimonio y cada objeción. Porque un juicio, mis queridos, es un teatro de la verdad, y a veces, también de la más pura manipulación. Primero, un movimiento estratégico fundamental, el cambio de sede. El juicio no se celebró en Corpus Christi, el hogar de Selena, el epicentro del dolor y la rabia. No, la defensa, liderada por Douglas Tinker, argumentó, y con bastante razón desde una perspectiva legal y mediática, que la atmósfera en Corpus estaba tan cargada, la opinión pública tan unánimemente en contra de Yolanda, que sería imposible conseguir un jurado imparcial. Imaginen el cóctel: una comunidad de luto, una estrella local idolatrada, y una acusada ya condenada por los medios. Así que, el juicio se trasladó a Houston, Texas. Un intento, al menos en papel, de buscar un terreno más neutral. ¿Lo lograron? Eso, mis sobrinos, es siempre debatible en casos de esta magnitud. La selección del jurado fue, como se esperaba, un proceso arduo. ¿Cómo encuentras a 12 personas que no tuvieran ya una opinión formada sobre el caso más sonado del año? Abogados de ambas partes escudriñaron a los candidatos, buscando sesgos, prejuicios, cualquier indicio de que no podrían ser objetivos. Un verdadero ejercicio de psicología aplicada y lectura de lenguaje corporal. Y ahora, los gladiadores de esta arena legal. Por la fiscalía, el ya mencionado Carlos Valdez, un hombre con la pesada carga de representar no solo al estado de Texas, sino el clamor de millones. Su estrategia, pintar a Yolanda Saldívar como una ladrona descubierta que, en un acto de fría desesperación, y para evitar la cárcel y la humillación, silenció a la única persona que podía hundirla del todo. Asesinato en primer grado, con todos sus agravantes. Por la defensa, Douglas Tinker, un abogado astuto y con experiencia, enfrentando la montaña casi imposible de la opinión pública, y una montaña de evidencia circunstancial y directa. Su única carta, o al menos la más fuerte que intentó jugar, el accidente trágico. Que Yolanda quería suicidarse, que Selena intentó detenerla, y que en el forcejeo,
o en un momento de pánico, el arma se disparó sin intención homicida. Una narrativa que, a priori, sonaba a excusa de niño travieso, pero que en un juicio, si se siembra la duda razonable, puede ser efectiva. El juicio comenzó en octubre de 1995, bajo la mirada atenta del juez Mike Westergren. Y la fiscalía no perdió tiempo en desplegar su artillería. La artillería de la fiscalía. La declaración moribunda de Selena, Yolanda. Habitación 158. Estas palabras, pronunciadas con el último aliento, resonaron en la sala del tribunal como un eco fantasmal pero irrefutable. Desde un punto de vista legal, su admisibilidad como prueba es crucial, ya que se considera una verdad dicha sin el filtro del interés personal ante la inminencia de la muerte. El arma y su compra. La fiscalía presentó evidencia de que Yolanda compró el revólver Taurus calibre .38 apenas unas semanas antes del asesinato, y que incluso había practicado con él. Esto minaba la idea de una compra impulsiva para un suicidio no planeado y sugería, al menos, una preparación. El móvil financiero. Aquí es donde Abraham Quintanilla y otros empleados de las boutiques y el club de fans jugaron un papel clave. Sus testimonios detallaron las confrontaciones con Yolanda por los desfalcos, la exigencia de los documentos financieros, y el creciente cerco que se cernía sobre ella. Cheques falsificados, dinero desaparecido. La fiscalía pintó un cuadro claro: Yolanda estaba robando y Selena la había descubierto. Este no era un crimen pasional en el sentido tradicional, sino uno motivado por la fría lógica de la supervivencia criminal. Testimonios del hotel y paramédicos, empleados del Days Inn corroboraron la huida desesperada de Selena, sus últimas palabras, el rastro de sangre. Los paramédicos y médicos describieron la herida, la imposibilidad de salvarla, la causa de la muerte. Testimonios técnicos pero emocionalmente devastadores que humanizaban la tragedia y subrayaban la brutalidad del acto. La cinta del asedio. La cinta de casi 10 horas de Yolanda en su camioneta. Un documento psicológico invaluable. La fiscalía la usó para mostrar las contradicciones de Yolanda, sus amenazas de suicidio mezcladas con frases que algunos interpretaron como un intento de controlar la narrativa. No quise hacerlo, fue un accidente, pero también una negativa a entregarse que prolongó la agonía y el espectáculo. Desde el análisis del discurso, esta cinta es un campo minado de posibles interpretaciones sobre su estado mental, culpa genuina, miedo, manipulación, o una mezcla tóxica de todo ello. La defensa a contracorriente. Douglas Tinker tenía una tarea titánica. Su principal línea de defensa fue el accidente. Argumentó que Yolanda estaba emocionalmente destrozada, que pretendía suicidarse delante de Selena para conmoverla o para evitar la vergüenza, y que el arma se disparó accidentalmente. La demostración del arma. Tinker intentó una demostración en la corte para probar cuán fácilmente podría haberse disparado el arma por accidente. Un momento de gran dramatismo teatral que, para muchos observadores, no resultó del todo convincente frente al hecho de que la bala impactó a Selena por la espalda. El no testimonio de Yolanda, y aquí viene uno de los puntos más analizados y debatidos del juicio. Yolanda Saldívar decidió no subir al estrado a testificar en su propia defensa. Imaginen la especulación. Desde una perspectiva legal, es su derecho constitucional, y a veces es una estrategia para evitar que la fiscalía la despedace en el contrainterrogatorio, especialmente si su historia tiene fisuras. Psicológicamente, ¿qué nos dice esto? ¿Miedo a enfrentarse al escrutinio? ¿Incapacidad de mantener una coartada bajo presión? ¿O un consejo de su abogado que consideró que su testimonio haría más daño que bien? La defensa argumentó que estaba demasiado afectada emocionalmente, pero muchos lo vieron como una admisión tácita de que no podía defender lo indefendible. Los argumentos finales fueron, como se esperaba, un choque de narrativas. La fiscalía reiteró la imagen de una asesina acorralada. La defensa imploró al jurado que considerara la posibilidad de un error trágico, no de un acto malicioso. El jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, se retiró a deliberar. La expectación era máxima. Tras poco más de 2 horas de deliberación, un tiempo sorprendentemente corto para un caso de esta complejidad, lo que para muchos analistas indicaba que tenían las cosas bastante claras, regresaron con un veredicto. El 23 de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado.
La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio, llanto y aplausos contenidos por parte de los seguidores de Selena. La justicia, al menos en su forma legal, había hablado. Días después, el 26 de octubre, llegó la sentencia, cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 años de prisión. 30 años. Hagan cuentas, mis queridos. Desde 1995, esos 30 años nos llevan, ¿adivinen a qué año? Exacto. A este mismo 2025. Este año, Yolanda Saldívar, la mujer que silenció a la reina del Tex-Mex, es elegible para solicitar su libertad condicional. Una perspectiva que, como se imaginarán, reabre todas las heridas y genera un debate encendido sobre la justicia, el castigo y el perdón. El veredicto y la sentencia cerraron un capítulo legal, pero abrieron muchos otros, el de la leyenda de Selena, el del luto perenne, y el de la cuenta regresiva para la posible, aunque para muchos impensable, liberación de su asesina. Absolutamente, mis queridos y ahora sí, experimentados navegantes de las aguas turbulentas del crimen y el espectáculo. Con el martillo del juez resonando aún en nuestros oídos, y Yolanda Saldívar camino a una vida tras las rejas al menos por unas 3 décadas, uno podría pensar que la historia llegó a su fin. Pero qué ingenuidad, por favor. En realidad, mis sobrinos, el veredicto fue solo el comienzo de otro tipo de fenómeno, la construcción de un mito, la perpetuación de un legado y, sí, la cuenta regresiva para un futuro que hoy, en este mismísimo 2025, nos pisa los talones con la misma bota de la incertidumbre. El eco inmediato del martillo judicial. Imaginen la escena tras la sentencia. Para la familia Quintanilla, ¿justicia? Sí, en la medida en que la ley puede ofrecerla. Abraham, Marchela, A.B., Suset, Cris Pérez. Un respiro, quizás, al saber que la asesina de su Selena no saldría impune. Pero, ¿cierra eso la herida? Jamás. El dolor de una pérdida así, tan brutal, tan sin sentido, es un fantasma que te acompaña de por vida. Sus declaraciones reflejaban esa mezcla de alivio legal y pena inextinguible. La ley había cumplido, pero Selena no iba a volver. El público, esa masa fervorosa de fans, recibió el veredicto con una catarsis colectiva. Hubo celebraciones, sí, pero también la reafirmación de que ninguna condena podría devolverles a su reina. Para muchos, la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años sonaba a demasiado poco. Querían que Yolanda se pudriera en la cárcel, sin esperanza. Una reacción muy humana, visceral, nacida del amor y la rabia. ¿Y Yolanda? Las crónicas de la época la describen impávida, o al menos intentando mantener una fachada de fortaleza al escuchar la sentencia. Pero una vez ingresada al sistema penitenciario de Texas, comenzaría su larga y, para muchos, merecida travesía por la sombra. Una vida marcada por el aislamiento a menudo por su propia seguridad, ya que ser la asesina de una figura tan amada la convertía en un blanco fácil, y por la repetición constante de su versión de los hechos a quien quisiera escucharla. El nacimiento de una leyenda inmortal. Y aquí, mis queridos, es donde la sociología del espectáculo, y el estudio de los íconos culturales se vuelven fascinantes. Porque con la muerte física de Selena y la condena de su asesina, comenzó la verdadera apoteosis de su leyenda. Dreaming of You, el sueño póstumo, meses después de su muerte, en julio de 1995, se lanzó su álbum póstumo, Dreaming of You. Ese anhelado disco crossover que contenía canciones en inglés y español. ¿El resultado? Un éxito arrollador. Debutó en el número 1 del Billboard 200, algo inédito para una artista latina en ese momento. Vendió millones de copias. Canciones como I Could Fall in Love y Dreaming of You se convirtieron en himnos románticos que trascendieron barreras de idioma y cultura. Paradójicamente, su muerte catapultó su música a niveles de popularidad que quizás, solo quizás, no habría alcanzado tan rápidamente en vida. El morbo, la tragedia, la curiosidad, todo se sumó al innegable talento. Selena, el símbolo, más allá de la música, Selena se transformó en un poderoso símbolo. Para la comunidad mexicoamericana, era la encarnación del sueño americano con raíces latinas. Era la chica del barrio que triunfó sin olvidar de dónde venía, que hablaba Spanglish, que representaba una biculturalidad vibrante y orgullosa. Se convirtió en un estandarte de la identidad latina en Estados Unidos, un faro de esperanza y empoderamiento, especialmente para las jóvenes.
Su influencia en la moda, con sus bustiers de pedrería y su estilo único, sigue vigente. La perpetuación de la memoria, el legado de Selena ha sido cuidadosamente cultivado, y aquí hay que reconocer la labor de su familia, especialmente de Abraham Quintanilla. La película Selena de 1997, protagonizada por una entonces desconocida Jennifer López, papel que la lanzó al estrellato, fue un hito. Presentó la historia de Selena a una audiencia global, idealizándola, sí, pero también humanizándola y asegurando que nuevas generaciones conocieran su música y su tragedia. El Museo de Selena en Corpus Christi, la Fiesta de la Flor, un festival anual en su honor, los innumerables homenajes, murales, libros, documentales. Todo ha contribuido a mantener viva su llama. Es un caso de estudio en cómo se construye y se mantiene un icono post-mortem. Yolanda Saldívar, la villana eterna y la sombra del 2025. Mientras la estrella de Selena ascendía al firmamento de los inmortales, Yolanda Saldívar se convertía en la encarnación del mal para millones. Su vida en prisión ha sido, en gran medida, solitaria y marcada por el estigma. Ha concedido algunas entrevistas a lo largo de los años, siempre manteniendo su versión del accidente, siempre intentando reescribir la historia a su favor, pintándose como una víctima de las circunstancias, de un sistema judicial injusto, o de una familia Quintanilla vengativa. Y esto nos lleva, mis queridos y bien informados sobrinos, porque estamos en mayo de 2025, y la tía Mona siempre está al día, al meollo del asunto que hoy nos crispa los nervios. Esos 30 años de la sentencia se han cumplido. Yolanda Saldívar es, desde este año, elegible para solicitar la libertad condicional. Imaginen el revuelo. La Comisión de Libertad Condicional de Texas tiene en sus manos una decisión que va más allá de lo legal, es una decisión con un peso emocional y social inmenso. La familia Quintanilla ha expresado en diversas ocasiones su firme oposición a que Yolanda sea liberada, argumentando que sigue siendo un peligro o, simplemente, que no merece volver a pisar la calle después de lo que hizo. Los fans, a través de peticiones y campañas en redes sociales, claman por que permanezca encerrada. Desde una perspectiva criminológica y penal, la Junta de Libertad Condicional evaluará su comportamiento en prisión, su supuesto arrepentimiento, si es que lo hay, el riesgo que representa para la sociedad. Pero, ¿cómo se mide el dolor de una familia? ¿Cómo se cuantifica la pérdida de un icono? ¿Puede haber verdadera rehabilitación para un crimen de esta naturaleza, especialmente cuando la perpetradora no ha mostrado un remordimiento convincente para muchos? Este es el dilema que enfrentamos hoy. Preguntas que arden y el legado inacabado. A pesar del veredicto, del tiempo transcurrido, de la canonización de Selena y la demonización de Yolanda, este caso sigue generando preguntas, sigue alimentando ese rincón oscuro de la curiosidad humana que se pregunta, ¿lo sabemos todo? ¿Hubo realmente algo más que dinero en esos famosos papeles? ¿Hasta dónde llegaba la obsesión de Yolanda? ¿Fue un acto impulsivo de una mente desquiciada al verse acorralada, o hubo una premeditación más fría y calculada de lo que se pudo probar fehacientemente en el juicio? La historia de Selena y Yolanda es, en última instancia, una tragedia griega moderna sobre la fama, la confianza traicionada, la obsesión y las consecuencias irreparables de un solo acto de violencia. Nos enseña, o debería enseñarnos, sobre la vulnerabilidad que a menudo acompaña al éxito, sobre la importancia de escuchar las alarmas internas, y sobre cómo las relaciones humanas pueden torcerse hasta alcanzar puntos de no retorno. El legado de Selena es su música, su alegría, el puente cultural que construyó. Pero también es una advertencia de que detrás de las sonrisas y los reflectores, a veces acechan sombras muy oscuras. Y ahora, con la posibilidad de que Yolanda Saldívar camine libre este mismo año, la pregunta que les dejo en el aire, mis reflexivos sobrinos, es, ¿puede haber justicia completa cuando la vida arrebatada es irreemplazable? ¿Y qué significa realmente pagar una deuda con la sociedad cuando la cicatriz que dejaste es eterna? ¡Ay, mis queridos y valientes sobrinos del espectáculo! ¡Qué viaje tan intenso hemos emprendido juntos! Hemos hurgado en las entrañas de una historia que, como un tatuaje en el alma colectiva, se niega a borrarse con el tiempo. Desde la inocencia luminosa de una estrella en ciernes hasta la oscuridad helada de una celda de prisión, hemos transitado por los laberintos de la ambición, la obsesión, la traición y ese efímero, y a veces cruel, sueño llamado fama. Porque seamos honestos, la saga de Selena Quintanilla Pérez,
Y Yolanda Saldívar es mucho más que la crónica roja de un asesinato. Es un espejo donde se reflejan nuestras propias fascinaciones y nuestros miedos más profundos. ¿Por qué nos sigue atrapando con esta fuerza telúrica después de 3 décadas? ¿Será porque en Selena vimos la personificación de la esperanza, del sí se puede con sabor a cumbia, y su muerte nos arrancó un pedazo de esa ilusión? ¿O es acaso la figura de Yolanda, esa esfinge de la normalidad convertida en monstruo, la que nos obliga a confrontar la perturbadora verdad de que el mal, a veces, no lleva cuernos ni tridente, sino el rostro anodino de una supuesta amiga? Hemos diseccionado cada ángulo, cada teoría, cada testimonio con la precisión de un cirujano y la curiosidad insaciable de un detective. Vimos cómo una confianza ciega puede convertirse en el lazo corredizo. Analizamos cómo la envidia y el miedo a perder un estatus prestado pueden fermentar en el corazón hasta convertirse en un veneno letal. Y fuimos testigos de cómo un solo disparo no solo silenció una voz prodigiosa, sino que también encendió la llama de una leyenda que se niega a extinguirse. Hoy, en este convulso mayo de 2025, la historia cobra una vigencia escalofriante. Mientras la música de Selena resuena con la misma frescura en nuevas generaciones, la sombra de Yolanda Saldívar se cierne sobre nosotros con la posibilidad real de su libertad condicional. Y aquí, mis sobrinos, es donde la justicia legal y la justicia del corazón entran en una colisión brutal. 30 años son suficientes para pagar por una vida truncada en su cenit, por el dolor imborrable de una familia, por el vacío dejado en millones. ¿Puede una asesina, cuya narrativa del accidente nunca ha convencido del todo a la conciencia popular, reinsertarse en una sociedad que aún llora a su víctima? Son preguntas que queman, que no tienen respuestas fáciles, y que nos demuestran que el eco de aquel disparo en la habitación 158 sigue retumbando con una fuerza implacable. Lo que nos queda, después de este exhaustivo recorrido, es la certeza de que hay historias que trascienden el tiempo porque tocan las fibras más sensibles de la condición humana. La de Selena es una de ellas, un cuento de hadas que se convirtió en pesadilla, pero cuya protagonista, incluso en la muerte, sigue brillando con una luz que ninguna oscuridad, ni siquiera la de su asesina caminando libre, podría apagar del todo. Espero, desde lo más profundo de mi ser analítico y mi corazón de tía alcahueta, que este desmenuzamiento les haya aportado valor, les haya hecho reflexionar y, sobre todo, les haya mantenido al filo del asiento, como debe ser. Y con esto, mis queridos, su tía Mona, a nombre de ese gorila consentido que tanto los quiere, el único e inigualable Gran Master Gorila, se despide por ahora. Sigan cuestionando, sigan investigando, y nunca, pero nunca, dejen que les cuenten las historias a medias. Hasta la próxima, y que el espectáculo de la vida los encuentre siempre con los ojos bien abiertos y la mente afilada.